En este módulo número 6 de nuestro curso de inglés vamos a estar trabajando con auxiliares en inglés, todos los auxiliares en inglés. Vamos a ver cuáles son sus usos principales y cómo podemos sacar provecho de eso para poder aprender a pensar en inglés y hablar más fluidamente, así como lo hacen los nativos. Lo primero que debemos tener presente es que un verbo en español va a tener más de 40 formas distintas cuando los utilizamos. Sin embargo, un verbo en inglés solamente va a tener una forma o máximo tres, como en estos ejemplos puedes ver: need, needed, needed, see, saw, seen, read, read, read. Son las únicas formas que tienen estos verbos. Como puedes ver, máximo tres formas distintas son las que debes aprenderte, a diferencia de las más de 40 en español. Entonces te estarás preguntando, ¿cómo puedo hacer para expresar o comunicar todo lo que pienso en español si en inglés solamente hay estas formas verbales? Bueno, todo lo hacemos con auxiliares. Y en inglés existen auxiliares que tienen significado, como en estos ejemplos: unless, when, as soon as. Y hay algunos otros que no tienen ningún significado. Vamos a poner esto en contexto para que sepas la esencia de lo que es una palabra auxiliar o un verbo auxiliar. Pon mucha atención a lo siguiente. Estos enunciados dicen: I learned English. Yo aprendo inglés. I have money. Yo tengo dinero. I have time. Yo tengo tiempo. Pero si les colocamos antes una palabra auxiliar como esta, y esto no lo vas a ver en libros porque no las consideran como auxiliares, pero sí lo son. ¿Por qué? Porque cambian el significado del verbo, o al menos su forma verbal. Escucha ahora. Unless significa a menos que. Ahora dicen, unless I learn English, a menos de que aprenda inglés. Unless I have money, a menos de que tenga dinero. Unless I have time, a menos de que tenga tiempo. Ya no dice tengo tiempo, dice tenga tiempo, aprenda inglés. Ya no dice aprendo, aprenda inglés, a menos de que aprenda inglés. Como puedes darte cuenta, las formas verbales en inglés se comunican por medio de palabras auxiliares como estas que te estoy diciendo. Y hay unas palabras que tienen significado, como es el caso de unless, y hay otras que no tienen significado, como el caso del will. No significa en este enunciado nada. Lo único que te indica que el verbo que está después lo tienes que traducir en futuro, o está en futuro. Ejemplo: Unless I learn English, I will go to England. A menos de que aprenda inglés, iré a Inglaterra. Otro ejemplo: when. When I learn English. Cuando aprenda inglés. When I have money. Cuando tenga dinero. When I have time. Cuando tenga tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es la función de los auxiliares. Esto es lo que tienes que tener bien presente en inglés. Un verbo en inglés es muy sencillo. El trabajo lo realizan las palabras auxiliares o verbos auxiliares. ¿Ok? Si dices solito I have time, simplemente estás diciendo tengo tiempo. Pero si le pones la palabra when, ahora ya no dice tengo, sino cuando tenga tiempo. Otro ejemplo: As soon as I learn English, I will go to England. Tan pronto como aprenda inglés, iré a Inglaterra. As soon as I have money, I will travel around the world. As soon as I have time, I will learn another language. Como puedes ver, estas son palabras o expresiones que tienen la función de auxiliar. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en los siguientes.
Do, did, will, be and have. Estos son los verbos auxiliares más importantes del inglés. Nos van a formar los tiempos simples, tiempos progresivos y tiempos perfectos. Les recuerdo que en esta clase al final voy a dejarle las listas de reproducción, en la pantalla van a aparecer para que tengan todos los módulos de este curso y los cursos de pronunciación en orden. Los dejo siempre al final de pantalla. Simplemente lo único que te pido es que me regales un like, que compartas, me dejes un comentario, eso me ayuda mucho. Es lo único que te pido, no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo en la plataforma. Bien, si tienes dificultad en entender qué es un tiempo simple, un tiempo progresivo y un tiempo perfecto, te voy a decir que es muy sencillo. A continuación simplemente debes poner ejemplo a esto. Siempre va a haber presente, pasado y futuro. La única diferencia es que va a haber presentes perfectos, presentes progresivos y presentes simples, y así con los demás. Es muy fácil de comprender. Si esto te cuesta trabajo, simplemente pon atención a estos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre un tiempo simple y un tiempo progresivo? Bueno, es muy sencillo. Los tiempos progresivos, siempre un verbo va a tener la terminación ando o la terminación yendo. Si lo que vas a decir tiene estas terminaciones, una de estas, entonces significa que estás hablando en un tiempo progresivo, ya sea presente, pasado o futuro. Ahora, si lo que vas a decir hay un verbo que tiene la terminación ado o la terminación ido, eso significa que estás hablando en un tiempo perfecto. Y si no tienes ni la terminación, ninguna de estas terminaciones, entonces significa que es un tiempo simple, ya sea presente, pasado o futuro. Es sencillo de comprender esto. Recuerden que en español tenemos muchos tiempos, pero en inglés son muy pocos los que existen. Simplemente debes reconocer estas diferencias. ¿Cómo diríamos esto en inglés? De la siguiente manera. I ate a lot. I eat a lot. I will eat a lot. Tiempos simples. Como pueden ver, es sencillo. Tiempos progresivos. I was eating a lot. I am eating a lot. I will be eating a lot. Tiempos perfectos los hacemos con estos auxiliares. I had eaten a lot. I have eaten a lot. I will have eaten a lot. De esta manera es como vas a poder diferenciar tiempos simples de progresivos y de perfectos. Todos, como puedes darte cuenta, se hacen con auxiliares. ¿Y cuáles son esos verbos auxiliares? Como te dije en esta clase, nos vamos a centrar en estos: el do y el does, am, are, is, have y has. Estos son del pasado: did, was, were, had. Y estos son del futuro: will be, will have. Como quieras aprendértelos. Si quieres verlos de manera horizontal, recuerda, de manera horizontal, los ves así. El do y el do son para presente simple, el did para pasado simple y el will para futuro simple. Igual acá abajo, el am, el are y el is son para presente progresivo, el was y el were para pasado progresivo y el will be para futuro progresivo. Ese grupo, el de en medio, es de los progresivos y el de los perfectos es el que está acá abajo. Have y has son para presente perfecto, had para pasado perfecto y will have para futuro perfecto. ¿Ok? Como quieras verlos. Pero estos son los únicos verbos
que debes aprenderte y debes aprender a utilizarlos correctamente para aprender a pensar en inglés. Y no sufras cuando hables en este idioma. Aprende así como lo hacen ellos. El primer uso que debes saber que tienen los auxiliares en inglés es for questions. Los utilizamos para hacer preguntas. Examples: Where do you live? Where did you live? Where will you live? Where would you live? Como puedes ver, no cambia nada en estas preguntas más que el auxiliar. El do es el auxiliar del presente, por lo tanto pregunta ¿dónde vives? El did es del pasado, por lo tanto te pregunta ¿dónde viviste? El will es del futuro, te pregunta ¿dónde vivirás? Y el would es como un futuro hipotético, aumenta al verbo la terminación ia. Where would you live? Where would you live? ¿Dónde vivirías? ¿Dónde vivirías? Eso es lo que hace el would como auxiliar. En español no necesitamos ningún auxiliar para hacer una pregunta. En inglés sí. Siguiente uso, utilizamos los auxiliares para negar. ¿Qué es una negación? Cualquier cosa que tenga la palabra no. Si tiene la palabra no, se trata de un enunciado negativo. En español simplemente utilizamos la palabra no. En inglés, a fuerza debemos utilizar un auxiliar con el not. En este caso siempre te recomiendo que te aprendas el auxiliar contraído con la palabra not y queda de la siguiente manera. I don't work here. I didn't work here. I won't work here. I wouldn't work here. Como puedes ver otra vez, el verbo no cambia nada, no sufre ningún cambio. ¿Por qué? Porque te dije, en inglés los auxiliares son los que hacen el trabajo, ¿ok? Los auxiliares. Aquí el do es del presente, entonces dice, yo no trabajo aquí. El did es del pasado, entonces dice, yo no trabajé aquí. El won't es el will con el not contraído, dice, yo no trabajaré aquí. El otro, yo no trabajaría aquí. Entonces, esto es lo más importante que debes aprenderte el día de hoy. Los auxiliares son lo más importante que debes aprenderte en inglés si quieres hablar inglés en poco tiempo. El tercer uso y más importante de todos es que los verbos auxiliares en inglés nos van a formar los tiempos, así como en estos ejemplos. I don't live in Seattle. I didn't live in Seattle. I won't live in Seattle. I am not living in Seattle. I wasn't living in Seattle. I won't be living in Seattle. I haven't lived in Seattle for 2 years. I hadn't lived in Seattle before. I won't have lived in Seattle for 2 years by next year. Estos son los tiempos que existen en inglés y nos los están formando estos verbos auxiliares. ¿Ok? Simple present, simple past, simple future, present progressive, past progressive, future progressive, present perfect, past perfect, future perfect. And if you want to make questions, once again, you have to use auxiliary verbs. Example, do you live in Seattle? Did you live in Seattle? Will you live in Seattle? Are you living in Seattle? Were you living in Seattle? Will you be living in Seattle? Have you lived in Seattle? Have you lived in Seattle before? Will you have lived in Seattle for 2 years by next year? Once again, you have to use auxiliary verbs. Como puedes ver, para hacer todas estas preguntas en todos estos tiempos distintos, necesito utilizar un auxiliar de acuerdo con el tiempo, ¿ok? Y este auxiliar lo voy a colocar antes del sujeto, así como en los ejemplos.
El cuarto uso de los auxiliares en inglés es que los utilizamos para las respuestas cortas, short answers. Examples. Do you like chocolate? Yes, I do. Or no, I don't. Si te preguntan, ¿te gusta el chocolate? Do you like chocolate? Puedes responder, Yes, I do. ¿Qué significa yes, I do? Sí, sí me gusta el chocolate. O no, I don't. ¿Qué significa el I don't? No me gusta el chocolate. No hay necesidad de repetir. Did you do your homework? Yes, I did. Or no, I didn't. En estas respuestas cortas, cada que te hagan una pregunta y esa pregunta inicie con un auxiliar, tienes que respetar ese auxiliar. ¿Hiciste tu tarea? Es una pregunta en pasado. Están utilizando el did. Por eso debes de responder con el mismo auxiliar. Yes, I did. Yes significa sí. I did, sí hice mi tarea. No significa no. I didn't, no hice mi tarea. ¿Ok? Would you like to go for a coffee? ¿Te gustaría ir por un café? Yes, I would. Or no, I wouldn't. Otra vez estoy respetando el auxiliar con el que me preguntan, con ese respondo. Is she your sister? ¿Es ella tu hermana? Yes, she is. Or no, she isn't. Are they from Canada? Yes, they are. Or no, they aren't. Was Adrian at school? Yes, he was. Or no, he wasn't. Can she speak Spanish? Yes, she can. No, she can't. Will you go to the party? Yes, I will. Or no, I won't. Entonces lo más importante aquí es que aprendas a utilizar los auxiliares en estas respuestas cortas. Siempre respeta. Responde con el auxiliar que te pregunten, ya sea de manera afirmativa o de manera negativa. Alright? I hope you are getting this lesson. How would you answer the following questions? Example. Do you like sports? Number 2. Did you have a good day today? Number 3. Are you married? Number 4. Did you work today? Number 5. Does your dad smoke? Number 6. Can you speak French? Number 7. Was yesterday Friday? Number 8. Do you drink coffee? Number 9. Is Brad Pitt Canadian? Number 10. Can you cook? How would you answer these questions? ¿Cómo responderías si te hacen estas preguntas? Number 1. Do you like sports? The correct answer is yes, I do, or no, I don't. Number 2. Did you have a good day today? The correct answer would be yes, I did, or no, I didn't. Number 3. Are you married? The correct answer would be yes, I am, or no, I am not. Number 4. Did you work today? Yes, I did, or no, I didn't. Number 5. Does your dad smoke? The correct answer would be yes, he does, or no, he doesn't. Number 6. Can you speak French? Yes, I can. No, I can't. Number 7. Was yesterday Friday? Yes, it was, or no, it wasn't. Do you drink coffee? The correct answer. Yes, I do, or no, I don't. Is Brad Pitt Canadian? Yes, he is, or no, he isn't. Can you cook?
Yes, I can or no, I can't. Aquí lo más importante es que hayas respondido con el auxiliar que te preguntaron. Que hayas respetado eso, entonces lo estás haciendo correctamente. El siguiente uso de los auxiliares en inglés es que los van a utilizar mucho con las palabras so, either, neither. De la siguiente manera: I will go to New York next month. Iré a Nueva York el próximo mes. I am a very happy person. Soy una persona muy feliz. My cousin can speak Italian. Mi primo puede hablar italiano. Javier lived 3 years in Spain. Javier vivió 3 años en España. Anna likes chocolate cake. A Ana le gusta el pastel de chocolate. I will go to New York next month. Iré a Nueva York el próximo mes. Si tú quieres decir yo también, vas a utilizar la palabra so y también el auxiliar que está en este enunciado, que en este caso es will. Ese lo vas a colocar antes, de la siguiente manera: so will I. So will I. ¿Qué significa so will I? Yo también. I am a very happy person. Soy una persona muy feliz. Si quieres decir yo también, utilizas entonces el auxiliar de este otro enunciado. So am I. So am I. My cousin can speak Italian. Mi primo puede hablar italiano. Si quieres decir mi papá también, entonces utilizas el so con el can, que es el mismo auxiliar de este enunciado. So can my father. Mi papá también, es lo que dice ahí. Javier lived 3 years in Spain. Javier vivió 3 años en España. Si quieres decir mi hermano también, entonces, como aquí está el verbo en pasado, utilizas el auxiliar del pasado, que es el did. So did my brother. So did my brother. O si quieres decir yo también, dirías so did I. Anna likes chocolate cake. A Ana le gusta el pastel de chocolate. Le gusta, estamos hablando en presente, por eso utilizamos el auxiliar del presente. So do I. Estas expresiones se forman, el so es para decir expresiones yo también, mi papá también, mis amigos también, ¿ok? Hay una forma más simple y sencilla que es simplemente decir me too. Pero bueno, los nativos utilizan mucho estas expresiones y las debes de saber utilizar también. Ahora, ¿qué pasa con el either o el neither? Bueno, esas también se utilizan, pero para decir yo tampoco. Si utilizas el either, el auxiliar lo tienes que poner negativo. Y si utilizas el neither, el auxiliar va positivo. De la siguiente manera: I can't play the guitar. No puedo tocar la guitarra. Si quieres decir yo tampoco, tienes estas dos opciones. Utilizas, en primer lugar, el mismo auxiliar. ¿Ok? Es el mismo auxiliar. Y ahora puedes utilizarlo con el neither. Si utilizas el neither, entonces el auxiliar va positivo. Neither can I. Yo tampoco. Yo tampoco puedo tocar la guitarra. O quieres utilizar el either, entonces el auxiliar lo tienes que poner negativo. I can't either. Y si te das cuenta, ahí cambia el lugar del sujeto. Siguiente ejemplo. I don't smoke. No fumo. Neither do I. O I don't either. I didn't sleep well. No dormí bien. Neither did I. O I didn't either. I will not pass the semester. Neither will I. Or I won't either. Lo más importante es que veas cómo los auxiliares deben de coincidir. ¿Qué auxiliar utilizaron acá? El mismo debes utilizar tú. ¿Qué auxiliar utilizaron aquí? El mismo utilizas tú. Eso es lo que tienes que aprender, a pensar en inglés, así como lo hacen ellos.
Las formas más básicas de decir yo también es me too y yo tampoco, me neither. Esas son las más básicas, pero también debes aprender a utilizar los auxiliares para decir lo mismo, porque así es como lo hacen los nativos. ¿Cómo responderías, atendiendo a esto que te acabo de explicar, los siguientes para decir yo tampoco o yo también? Ejemplo, number one, I don't like fish. No me gusta el pescado. ¿Cómo dirías yo tampoco? Porque se trata de una negación. A mí tampoco me gusta el pescado. ¿Cómo lo dirías? No digas me neither, esa es la más básica. Utiliza los auxiliares, así como te lo expliqué. Number two, I believe in God. Creo en Dios. Number three, I am very responsible. Number four, I didn't have breakfast today. Number five, I enjoy walking every morning. Number six, I will learn to speak English. Number seven, I can't speak German. Number eight, I am not married. Number nine, I don't have a lot of money. Number 10, I didn't sleep well last night. No me gusta el pescado, creo en Dios, soy muy responsable, no desayuné hoy, disfruto caminar cada mañana, aprenderé a hablar inglés, no puedo hablar alemán, no estoy casado, no tengo mucho dinero, no dormí bien anoche. ¿Cómo responderías yo también o yo tampoco? Remember, don't use me too or me neither. Try to use an auxiliary verb. Number one, the correct answer. I don't like fish. Neither do I. Or I don't either. I believe in God. So do I. So do I. I am very responsible. So am I. So am I. I didn't have breakfast today. Neither did I. Neither did I, or I didn't either. Number 5. I enjoy walking every morning. I enjoy walking every morning. So do I. I will learn to speak English. So will I. So will I. Number 7. I can't speak German. Neither can I. Neither can I, or I can't either. Number 8. I am not married. Neither am I, or I am not either. I don't have a lot of money. Neither do I, or I don't either. I didn't sleep well last night. Neither did I didn't either. Otro uso de estas palabras es que nos ayudan a evitar repetición. Por ejemplo, I will go to New York next month, but my family. Iré a Nueva York el próximo mes, pero mi familia no irá. Ok, para no decir mi familia no irá a Nueva York, para no repetir eso, simplemente utilizamos el mismo auxiliar. El que dijimos acá, lo rematamos acá. Nada más que negación. I will go to New York next month, but my family won't. Y listo. Evitamos repetir las cosas. I am not a lawyer. No soy un abogado, but my brother, pero mi hermano sí es un abogado. Para no repetir eso, entonces simplemente utilizamos el mismo auxiliar, que es el verbo to be. I am not a lawyer, but my brother
is. Next example. I don't like fish, but my wife does. No me gusta el pescado, pero a mi esposa sí le gusta. Para que no digas si le gusta y evites esa repetición, simplemente utiliza el auxiliar. Simplemente esto. Como puedes ver una vez más, hay una congruencia con el uso de los auxiliares. ¿Cómo responderías estos ejercicios? Si alguien te dice, I don't like coffee, but my wife... No me gusta el café a mí, pero a mi esposa sí le gusta. My wife does. Number 2. I want to have more kids, but my husband... Quiero tener más hijos, pero mi esposo no. Alright? So, doesn't. Porque estamos hablando en presente, aunque no haya un auxiliar aquí, pero sabemos que esto es presente. Quiero en presente. Number 3. I won't go to school tomorrow, but my brother... Yo no iré a la escuela mañana, pero mi hermano sí va a ir. Para no repetir eso decimos will. I won't go to school tomorrow, but my brother will. Number 4. My cousin learned to speak English, but his parents didn't. Estamos hablando en pasado. Mi primo aprendió. Por eso utilizo el auxiliar del pasado. Number 5. Peter is paying attention, but John isn't. Same auxiliary verb. Más ejemplos con estos usos. En inglés, ¿cómo se dice a mí sí? O yo sí. O a mí no, yo no. Bueno, otra vez con auxiliares. De la misma manera. I don't like to watch TV. Si alguien te dice, no me gusta ver televisión, pero tú quieres decir, a mí sí, entonces utilizas el mismo auxiliar pero positivo. I do. Ok, ya no tienes que repetir, a mí sí me gusta ver televisión. No, simplemente dices, I do. Es tan sencillo. Simplemente utiliza ese auxiliar y ya. I went to visit my grandma. Fui a visitar a mi abuela. Si tú quieres decir yo no fui, no me dio tiempo, entonces utilizas el auxiliar del pasado. I didn't. I don't have kids. No tengo hijos. Si quieres decir yo sí tengo hijos, I do. Estas expresiones las vamos a utilizar cuando vayamos a expresar algo distinto a lo que nos dijeron, algo contrario. Si alguien me dice, no tengo hijos, y yo digo, yo sí, es lo contrario a lo que él dijo. Igual, practiquemos. Let's practice. Number 1. I want to go to Europe. Quiero ir a Europa. Aquí vas a decir, yo no quiero ir a Europa. ¿Cómo lo dirías? I don't. ¿Ok? Estamos diciendo en presente, por eso utilizo el auxiliar del presente. Quiero ir a Europa. I don't. Yo no. Number 2. I don't believe in God. No creo en Dios. Dices lo contrario con el auxiliar positivo. I do. Yo sí creo en Dios. Number 3. I am very shy. Soy muy tímido. Yo no. I am not. Number 4. I didn't do my homework. No hice mi tarea. Yo sí. I did. Number 5. I love reading. Me encanta leer. Ay, a mí no. I don't. Number 6. I am not afraid of snakes. No me dan miedo las serpientes. A mí sí. I am. Number 7. I won't go to the beach tomorrow. No iré a la playa mañana. I will. Yo sí. I will. Number 8. I am not married. No estoy casado. I am. Yo sí. Number 9.
I will go to the party. I will go to the party. Iré a la fiesta. I won't. Yo no. Yo no. Number 10. I didn't sleep well last night. No dormí bien anoche. Yo sí. I did. I did. Ve cómo si quieres aprender a pensar en inglés, tienes que seguir estas reglas que te estoy mostrando. Y lo tienes que poner en práctica, ¿ok? Para que no estés traduciendo siempre literalmente. No quieres decir me yes o me no. No, eso no existe en inglés. En inglés, para decir yo sí, utilizamos auxiliar. Otro uso también súper importante de estas palabras es que las vamos a utilizar con question tags. ¿Qué es una question tag en inglés? Pon atención a estos ejemplos. You like cake, don't you? You like cake, don't you? La question tag es la que está aquí. ¿Qué significa una question tag? Puede tener distintos significados. Acá dice, ¿te gusta el pastel? Don't you? ¿Verdad? El don't you o esta question tag significa eso, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Correcto? Tiene varios significados, el que te suene más natural a ti. ¿Qué utilizamos? Bueno, si nos están hablando en presente, acá utilizamos el auxiliar del presente. A ti te gusta el pastel, don't you? ¿Ok? Another example. He is your brother. Él es tu hermano, isn't he? ¿Verdad? ¿O no? ¿Correcto? ¿Cierto? Como quieres traducir la question tag. Todos esos significados puede tener. Aquí lo importante es que los auxiliares coincidan, ¿ok? Que sean los mismos. Number 3. You don't smoke. Tú no fumas. Do you? ¿O sí? ¿Verdad? ¿Cierto? Esta es una question tag y se utilizan o solamente se forman con auxiliares, que es el tema que estamos abordando en este módulo. ¿Quieres sonar más natural? Hablar así como lo hacen los nativos y entenderles. Este es el tema que debes comprender perfectamente, el tema de los auxiliares en inglés. Vamos a poner en práctica lo que te acabo de decir. You don't like football. ¿Cómo formarías una question tag a partir de esto? No te gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo dirías verdad? ¿Cómo dirías cierto? ¿Correcto? You don't like football. The auxiliary I'm using is the auxiliary do. So, do you? You don't like football, do you? Number 2. His father is a dentist. His father is a dentist. Isn't he? Isn't he? Number 3. You like playing tennis, don't you? You like playing tennis, don't you? Number 4. You are hungry, aren't you? You are hungry, aren't you? Number 5. Anna didn't go to school, did she? Did she? Number 6. Your name is Jacob, isn't it? Isn't it? Number 7. We won't arrive on time. Will we? Will we? 8. They didn't know. Did they? Did they? 9. You live downstairs, don't you? Don't you? Number 10. You weren't at home, were you? En español estas question tags las entenderíamos de la siguiente forma. You don't like football, do you? No te gusta el fútbol, ¿verdad? His father is a dentist.
isn't he? Su papá es dentista, ¿cierto? ¿O no? You like playing tennis. Te gusta jugar tenis, ¿verdad? Don't you? You're hungry, aren't you? Tienes hambre, ¿verdad? Tienes hambre, ¿cierto? Anna didn't go to school. Did she? Anna no fue a la escuela, ¿o sí? ¿Verdad? ¿Cierto? Your name is Jacob. Tu nombre es Jacobo, ¿verdad? We won't arrive on time. No llegaremos a tiempo, ¿verdad? They didn't know, did they? Ellos no sabían, ¿cierto? ¿Correcto? You live downstairs, don't you? Vives en el piso de abajo, ¿verdad? ¿Correcto, cierto? ¿O no? You weren't at home. No estabas en casa, ¿verdad? Ahora pasemos al último uso de estos auxiliares en inglés y es para dar énfasis en lo que decimos. Por ejemplo, si alguien nos dice, You didn't come to school yesterday. No viniste a la escuela ayer. Y tú quieres dar énfasis y decir, sí vine a la escuela ayer. Entonces vas a decirlo con el auxiliar did. I did come to school yesterday. Sí vine a la escuela ayer. ¿Qué está haciendo ahí el did en esa afirmación? Simplemente dando énfasis a lo que estás diciendo. You don't eat meat. Tú no comes carne. Y quieres dar énfasis. Yo sí como carne. I do eat meat. Yo sí como carne. Estamos dando énfasis utilizando auxiliar. A continuación y de manera específica, vamos a resumir estos verbos auxiliares de acuerdo con los distintos tiempos y los distintos pronombres. Vamos a empezar con los simples. Recuerda que siempre va a haber presente, pasado y futuro. Solamente estos tres, presente, pasado y futuro. Vamos a iniciar con los simples. Cuando hablamos de futuro simple, hay un solo auxiliar para todos los pronombres, que es el will. Un solo auxiliar. Cuando hablamos de pasado simple, también hay solamente un auxiliar, que es el did. No significa nada cuando los utilices como auxiliares. No significa nada, solo te indican que el verbo está conjugado en pasado o en futuro. Ahora, en presente simple sí hay dos auxiliares, que es el do o el does. Es el mismo, pero bueno, tiene esta diferencia. El does solo se utiliza con estas terceras personas del singular. Él, ella o eso. ¿Ok? Estos son los tiempos simples. Imagina que tienes que comunicar o decir esto en inglés. No te confundas. ¿De qué manera lo harías? Bueno, en primer lugar, tienes que aprender a pensar en inglés. Primero descarta, ¿es un tiempo progresivo, simple o perfecto? Identifica los verbos que están conjugados, que son estos que estoy subrayando. Esto es lo primero que debes hacer si estás muy básico en cuanto a este tema. Como puedes ver, estos verbos que subrayé, ninguno termina en ando o en yendo. Por lo tanto, no es un tiempo progresivo. Tampoco ninguno de estos verbos termina en ado o en ido. Eso significa que también no son tiempos perfectos. Lo único que pueden ser son tiempos simples. Muy bien, ahora que ya sabes que son tiempos simples, ahora solamente el último paso es identificar si está en presente, pasado o futuro simple. No entendí nada. Ok, no entendí. ¿Eso es presente o pasado? Es pasado. Una vez que has identificado que se trata de tiempos simples, lo primero que debes hacer es saber cuál es el pronombre o el sujeto de lo que vas a decir, de ese enunciado, de esa oración. Los sujetos de cada oración son los siguientes. Después de que has identificado el sujeto, ahora vas a identificar el auxiliar. Vas a seguir la mnemotecnia suave. Recuerda que la mnemotecnia suave te indica que primero debes colocar el sujeto, después el auxiliar y en tercer lugar el verbo. Suave.
Esa es la mnemotecnia, correcto. Ya identificaste correctamente los pronombres o los sujetos. Ahora identifique el auxiliar. ¿Cómo lo vas a identificar? Preguntándote, el verbo que subrayaste está en presente, pasado, futuro. No entendí nada. Eso es pasado. Y como es una negación, utilizas el did con el not. Didn't. Número 2. Iremos a la fiesta. ¿Qué tiempo es? Iremos. Futuro. Correcto. Entonces vas a utilizar el will. Number 3. Ella no vive aquí. Eso es presente, pasado o futuro. Presente. Ella no vive aquí. Entonces vas a utilizar el auxiliar del presente que corresponde a ella, que es doesn't, porque es una negación. Doesn't. No conocemos este lugar. Nuevamente, el verbo nos indica presente. Utilizas el auxiliar del presente. Don't. Él no trabaja aquí. Otra vez es auxiliar de presente. Estamos hablando en presente. Utilizo ese auxiliar, el que le corresponde a él. Doesn't. ¿Ok? Después, veas, hasta aquí llevas sujeto y auxiliar. Sua. Te falta el verbo. Identificar el verbo, recuerda que lo vas a hacer simplemente en su forma más básica, en su forma infinitiva. I didn't understand. We will go. She doesn't live. We don't know. He doesn't work. Una vez que has puesto esta mnemotecnia suave, lo que venga viene hasta el final. Completo diría, I didn't understand anything. I didn't understand anything. We will go to the party. We will go to the party. She doesn't live here. She doesn't live here. We don't know this place. We don't know this place. He doesn't work here. He doesn't work here. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con los tiempos progresivos. Otra vez hay presente, hay pasado y futuro. ¿Cuáles son los auxiliares en específico y para cada pronombre? Estos que estoy poniendo aquí. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. Para presente progresivo. Pasado progresivo va a ser el was y el were, de acuerdo con esta tabla. Y futuro progresivo simplemente es uno nada más. ¿Ok? Entonces solamente tienes que poner atención cuando haya 2 o 3 auxiliares, porque tienen que corresponder con sus respectivos pronombres. Si quisieras decir esto, lo primero otra vez que debes aplicar es la técnica de la deducción. Primero, identificas que hay un verbo como este que estoy subrayando, tiene la terminación yendo. Este tiene la terminación ando, y así los demás. Cuando tengas o quieras decir algo y en eso que vas a decir hay un verbo que tiene la terminación ando o la terminación yendo, eso significa, amigas y amigos, que tienen que descartar los tiempos simples y los tiempos perfectos. Esto significa que son tiempos progresivos o continuos. Presente, pasado o futuro. Simplemente después ser más cauteloso en ver si es presente, pasado o futuro progresivo. Ejemplo. Estamos aprendiendo inglés. Otra vez, lo primero que te pido que identifiques los sujetos primero en cada enunciado. Estamos, el sujeto es nosotros, y así con los demás. Los sujetos serían estos. Una vez que has identificado el sujeto, ya después te va a ser más fácil identificar el auxiliar. Recuerda que estamos siguiendo la mnemotecnia suave. Sujeto primero, auxiliar después y al último el verbo. Correcto. Ahora, pregúntate, tienes que escuchar. Estamos aprendiendo inglés. ¿Eso es presente o es pasado? Presente. Por eso utilizamos el auxiliar del presente para nosotros. We are. Ella estuvo trabajando aquí. Ella estuvo. Eso es pasado. Entonces utilizamos el auxiliar del pasado. Estaba lloviendo mucho.
Otra vez, eso es pasado. Utilizamos el auxiliar correspondiente de it en pasado. Él está viviendo con ella. Está ahorita. Entonces eso es presente. Utilizamos el auxiliar correspondiente aquí. Estaremos haciendo esto. Eso es futuro, ¿verdad? Estaremos. Por lo tanto, utilizo el auxiliar del futuro. ¿Correcto? Una vez que has hecho esto, ya llevas sujeto y auxiliar sua. Te falta el verbo. Recuerda que con los tiempos progresivos, los verbos los vas a colocar con terminación ing, ing. De esta manera. Y al final lo que venga es el complemento. We are learning English. We are learning English. She was working here. She was working here. It was raining a lot. It was raining a lot. He is living with her. He is living with her. We will be doing this. We will be doing this. Perfecto. Como pueden ver, amigas y amigos, es fácil, ¿ok? Si te vas de manera deductiva, primero identifica si se trata de un tiempo perfecto, un no progresivo o uno simple. Y ya después te centras si es presente, pasado o futuro. Más ejemplos, ahora vamos a trabajar con los perfectos. ¿Cuáles son los auxiliares de los tiempos perfectos? Los siguientes. Have y has para el presente perfecto, de acuerdo con este orden correspondiente a los pronombres. Para el pasado perfecto solamente hay un auxiliar que es had. Para el futuro también solamente es uno que es will have. En este caso el verbo have no significa tener, ¿ok? Cuando el verbo have se utiliza como auxiliar significa haber, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso. ¿Cómo podemos identificar que se trata de un tiempo perfecto? Bueno, les dije, va a haber un verbo que tenga la terminación ado o la terminación ido. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si lo que vas a decir tiene un verbo con terminación ado o con terminación ido, eso significa que estás utilizando un tiempo perfecto. Y simplemente sigue otra vez la misma mnemotecnia, suave. Identifica primero en cada oración el sujeto. Son estos los sujetos, correcto. Después del sujeto viene el auxiliar para que digas sua. ¿Cuál es el auxiliar de acuerdo con cada uno de estos? Hemos aprendido mucho. Eso es presente perfecto. Have. Ha llovido mucho, lo mismo, presente perfecto. Nunca había estado aquí. Ahí está el había. Eso es pasado. I had never. Habrás logrado tu meta, eso es futuro. Will have. No he hecho nada, presente perfecto. I haven't. Correcto, aquí llevas el sua, sujeto auxiliar. Por último viene el verbo. El verbo aquí se utiliza con los tiempos perfectos en pasado participio. Recuerda que los verbos tienen tres formas: presente, pasado y pasado participio. Esta última forma es la que se utiliza con los tiempos perfectos, que sería así. Y lo demás va al final. We have learned a lot. We have learned a lot. It has rained a lot. I had never been here. You will have achieved your goal. I haven't done anything. I haven't done anything. Y bien, amigos, espero esta clase de auxiliares y este pequeño desenlace, este pequeño resumen de este módulo les ayude a comprender qué son los auxiliares y sobre todo utilizarlos correctamente. En el siguiente módulo nos enfocaremos más de manera específica en cada uno de los tiempos que existen en inglés y cómo utilizarlos correctamente. De mi parte, esto ha sido todo por esta clase. Recuerda, no te pido mucho, lo único que me regales. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Tienes que activar la campanita para que todas mis clases te lleguen de manera directa.
Dales like a mis videos, a mis clases, si es que me entiendes, y recomiéndame con tus conocidos. Esto es gratis completamente, lo único que te pido es eso. Comparte mi contenido, eso me ayuda mucho en la plataforma. No te cuesta mucho y a mí me ayudas bastante. Muchas gracias de antemano por eso. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden que al final de pantalla les dejo el módulo completo, las listas de reproducción de los módulos completos de los cursos que llevamos. Cursos de pronunciación básica, intermedia y este que estamos llevando con clases en vivo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el siguiente módulo.